Efesios capítulo 5, versículo 1 al 20. Por lo tanto, imitad a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no hay ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuantos, los cuantos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hacen esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenla a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen al mayor provecho de las cosas oportunidades en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón? Y den gracia por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el versículo 20 hemos leído. Entonces aquí nos dice que somos hijos de Dios, ¿cierto? Como hijos de Dios ahora debemos andar en luz, porque antes éramos tiniebla, ahora somos luz. Y aquí nos dice que dejemos todas estas cosas que son de la carne, que dice donde dice impureza, avaricia, ni aun se nombre, ¿cierto? Hay muy claro esto. Bueno, digamos que esto si nosotros no lo tenemos claro nos podemos confundir, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas que nombra aquí son de la carne, ¿cierto? Son, digamos que atributos o lo que define como tal a la carne. Cuando no teníamos el espíritu, nosotros andábamos en estas cosas, ¿cierto? Pero no solamente haciéndolas, sino que a veces pensan, digamos que al pensar que nosotros, si dejáramos de hacer esto, también era bueno, pero resulta que como la palabra nos da un ejemplo, nos dice que, digamos que nuestra naturaleza carnal es pecaminosa, es como un árbol, un ejemplo, un árbol de manzana, pues da manzana, ¿cierto? Y si ese árbol de manzana no da manzana, sigue siendo manzana, sigue siendo un árbol de manzana. Por ende, también nosotros, en la carne, somos pecaminosos en la carne, ¿cierto? Entonces, los frutos de la carne se manifiestan, que son todas estas cosas que dice así, avaricia, idolatría, fornicaciones y todas estas cosas, pero aún estas que son, digamos que los frutos de la carne. Pero si aún estas cosas no se manifiestan, aún nuestra carne es como es que sigue siendo pecaminosa. Entonces, Dios dice, o la palabra nos dice que debemos hacer morir todas estas cosas, ¿cierto? Avaricia, con todas estas cosas, ¿sí? Todos estos frutos que son de la carne.
¿Cómo hacemos morir esto? Por medio del Espíritu. Así dice la Escritura. Cuando nosotros oímos el Evangelio, creemos en el Evangelio, recibimos el Espíritu. Por ende ya la carne por el Espíritu está muerta. Así dice la Escritura en Romanos 8. ¿Sí? Entonces nos dice que no, que ya somos hijos de luz por haber creído en el Evangelio, tenemos el Espíritu, entonces, pero aún estamos en este cuerpo de carne. ¿Sí? Entonces nos dice, en otras escrituras nos dice que nosotros debemos, digamos que estas cosas ni siquiera aún mencionarlas. Digamos que si antes éramos, digamos que nos emborrachamos, por decirlo así, dejemos de emborracharlo, pero no porque vayamos a perder la salvación o porque vayamos a ir al infierno por eso, no, porque ahora somos hijos de luz y nosotros debemos anunciar el Evangelio. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a anunciar el Evangelio y estas cosas, los que todavía, digamos que no han recibido la salvación o son incrédulos y nos ven haciendo estas cosas, qué van a decir? Pues mira, habla y que de Dios y vive emborrachándose, ¿cierto? Entonces nos dice la Escritura que no debemos darle lugar al diablo, porque Satanás utiliza eso, ¿cierto? Para engañar a las personas por la vista, ¿no? Pero mira lo que hace, mira, ese que es pastor, y eso que es no sé qué, y eso que habla de Dios y vive emborrachándose. Entonces nosotros debemos dejar eso para que cuando anunciemos el Evangelio, Satanás no utilice eso para que, digamos que para apartar más a las personas, ¿sí? Porque la idea es que las personas reciban la salvación, pero las personas que son incrédulas aún ellos son muy débiles, así dice la escritura, recibí al que es pobre de fe, creo que dice la palabra, ¿sí? Entonces, por eso también hay unos que dicen que si comen tal tipo de comida es inmundo, sí, si esto y esto, entonces dice Pablo que, bueno, si digamos que si para una persona que le voy a predicar el evangelio y para ellos la debilidad es la comida, entonces yo me abstendré de que él no me va comiendo lo que él dice que es para que pueda recibir digamos que la palabra, que es lo más importante. De hecho, Pablo dice que me he hecho gentil para ganarme a los gentil, me he hecho judío para ganarme a los judíos, me he hecho, y así comienza a nombrar mucho, ¿sí me entiendes? Porque la prioridad es el mensaje, porque el mensaje es, digamos que es la salvación. Dice la escritura que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces nosotros qué debemos predicar siempre? El Evangelio y absteniéndonos de todas estas cosas que antes hacíamos cuando no teníamos el Espíritu, ¿cierto? Entonces nosotros ahora, que somos hijos de luz por el Evangelio, porque lo creímos y porque el Espíritu está en nosotros, nosotros anunciamos el Evangelio, ¿cierto? Y es un claro ejemplo, mira, aquí hay uno que se llama Historia de no sé qué, se está riendo, se ríe y pone esto, ¿cómo es que se llama? Burla y todas estas cosas, pero la verdad no quisiéramos estar en el lado de él. En vez de escuchar y creer, ¿qué hacen? Se burlan. Y así, y estas cosas no es una sorpresa para nosotros, pues las escrituras nos están advirtiendo de estos tiempos finales que eso iba a ser así, ¿cierto? Que se iban a burlar de nosotros, que nos iban a rechazar, pero no es a nosotros que nos rechazan, no es a nosotros de los cuales se burlan, sino se burlan es de Dios, ¿cierto? Entonces, pues la verdad, dice la escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, hay tiempo para aprender, hay tiempo para reír, para burlarse, pero también viene un tiempo en el cual van a llorar, ¿cierto? Entonces, pues bueno, yo la verdad quisiera más bien que, que escucharan y creyeran, porque esa realmente es la voluntad de Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, pues así le pasó también al hombre que estaba en la cruz, ¿sí? Los dos ladrones, donde los dos injuriaban al Señor, se burlaban, pero la presión de la muerte hizo que uno por lo menos recapacitara y pasó de injuriar a Dios a reconocerlo como el Señor y Dios. Y por eso el Señor le dijo en lo último, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ojalá que todas estas personas que se burlan de nosotros y que no hacen más que eso, pues que hagan como ese ladrón, que al final, pues, que todo esto sea para que al final reciban, porque esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? Nosotros no nos enojamos por eso, porque nosotros éramos peor que ellos, nosotros no queríamos ni saber nada de Dios, pero Dios por su misericordia hoy nos puso aquí a anunciar esto, ¿cierto? Así que no es de nosotros, sino es de Dios. Entonces la voluntad de Dios que todo el mundo venga al conocimiento, que pase de la potestad de las tinieblas a la luz de su Hijo. Entonces aquí en Efesios, en el capítulo 5 nos está diciendo esto, que vivamos como hijos, ¿sí? Que vivamos como hijos de Dios, porque dice aquí en el capítulo donde dice que antes éramos tinieblas y ahora somos luz. En el versículo 8 dice, pues antes
Antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas, dice esta versión. Sí, entonces, la Biblia que compré no me llegó y como viene de Bucaramanga, pues no me alcanzó a llegar. Y supuestamente tuvo un problema, pues. Pero dice esta versión, ¿cierto? Pero básicamente es lo mismo, donde nos dice que vivamos como hijos de luz, porque antes éramos tiniebla. Ahora hemos alcanzado misericordia por la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ese es el llamado, ¿cierto? Ya hemos recibido la salvación, ahora nosotros cómo respondemos, cómo vivimos, nos dice que de esta forma, como hijos de luz, aprovechando los días, porque los días son malos. Estos son días malos realmente, ¿cierto? Porque cuando vemos el panorama, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuando anunciamos el Evangelio. O sea, hay burla, ahí dice la escritura que hay personas ávaras, de avaricia, amantes de sí mismos, sin misericordia, desobedientes a los padres. Sí, todas estas cosas es lo que más se está manifestando más en estos tiempos finales, ¿cierto? Entonces nosotros debemos de andar como hijos de Dios, ¿sí? Aprovechando el tiempo porque el tiempo es malo. Dice acá en el en el versículo 13, no obstante, sus malas intenciones se descubren cuando la luz las ilumina. Entonces, nosotros, una vez pusieron un ejemplo, y es que cuando digamos que todo es oscuro y uno camina y uno se tropieza. ¿Y por qué se tropieza? Porque no ve, porque todo está oscuro. Pero cuando digamos que encendemos las luces, podemos ver, oiga, mire que aquí estaba esto. Entonces ya uno por la luz alumbra todas las cosas. Así también es cuando la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, llega a nosotros por medio del Evangelio, nos damos cuenta realmente que en nosotros como hombres no hay nada bueno. O sea, como hombres no hay nada bueno. Todas las cosas de que puede salir de nosotros como hombre es malo, a menos que recibamos la luz y es cuando nosotros nos damos cuenta realmente la verdad, que en mí no hay nada bueno. Pero ¿por qué nos damos cuenta de eso? Porque la luz está en nosotros y eso es lo que la luz manifiesta y nos hace ver realmente como realmente es. ¿Sí? Hay otro versículo que dice que está en Juan, no sé si el hermano lo conoce, donde dice que si bien nuestro Señor, nuestro Dios, Señor y Dios envió a su Hijo Jesucristo y cargó en él los pecados de todos nosotros, ya no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Pero dice un versículo de San Juan, dice, y esta es la condena, que la luz vino al mundo. ¿Sabe cuál es, hermano? Está en Juan, San Juan. Vamos a mirar Juan capítulo 3. Vamos a mirar Juan capítulo 3. Vamos a mirar Juan capítulo 3, versículo 20, que dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, viendo este versículo, dice el versículo anterior, el versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el versículo. Entonces, estamos viendo claramente, ¿cierto? Dios, Él ya vino y efectuó la purificación de nuestros pecados y entregó su vida por el mundo, lo que quiere decir que las palabras como tal se cumplió. Dios quitó el pecado del mundo. Y aquí en este versículo estamos viendo ahora bien que si bien el hombre no será condenado por el pecado, ¿sí? El pecado como tal, el que nos llevaba al infierno, ¿sí? Entonces Dios aquí está diciendo en este clara, está diciendo, y esta es la condenación, ¿sí? Que la luz, o sea, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, ¿cierto? Y no viene a la luz, ¿sí? Y no viene a la luz para que sus obras que son malas ahora sean hechas en Dios. Entonces claramente nos está diciendo que si bien no van a ser condenados por el pecado que los agobiaba o que los llevaba al infierno, realmente porque Él ya lo quitó, ¿sí? Ahora van a ser condenados porque no creyeron. Entonces, ¿cuál es la condena? A los que no creyeron, ¿cierto? Así está diciendo. Por eso dice también en otra escritura, dice que en Hebreos 9 si no estoy mal, dice que Él vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Ahora mira lo más interesante, en Apocalipsis dice que Él vendrá con su nombre nuevo, con un nombre nuevo. Ya no vendrá como Jesús, porque Jesús significa Salvador de los pecados. Ya Él ese, digamos que la tarea como tal que demandaba su nombre,
ya la efectuó. Ahora viene por segunda vez sin relación con el pecado, por ende va a traer un nombre nuevo. ¿Cómo se llamará? Dice que solo lo conoce él, ¿sí? Entonces un nombre nuevo. Lo más probable, pues él viene a hacer juicio. Entonces tiene que tener un nombre que viene relacionado con juicio. Eso es algo que viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, ¿cuál es el llamado para estos tiempos en los cuales estamos viviendo? Que la Escritura nos dice que son tiempos peligrosos, que aún hay oportunidad. Como yo tengo en mi TikTok, él dice, no todo está perdido aún, busquemos a Jesús. Todavía hay tiempo, señores. ¿Sí? Él todavía no se ha manifestado en los cielos, que dice que los cielos se abrirán y Él descenderá a las nubes con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Él todavía no, así que todavía hay oportunidades, todavía está la oportunidad. No todo está perdido aún, busquemos a Jesús porque Jesús nos libra de la ira venidera. Su nombre significa Salvador de los pecados. A los que creen en su nombre, a esos Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a leer, digamos que la cita que el hermano leyó ahorita, pero la voy a leer en esta, en la nueva traducción viviente se llama. San Juan capítulo 3, versículo, San Juan, versículo 3, capítulo 19. Y esta es la condenación, se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que a la luz porque sus acciones eran malas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen de que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, mire, es claro, ¿cierto? Nuestras obras son malas. Desde el libro, desde el Génesis nos dice, hasta los profetas nos dicen que todas nuestras obras son malas. Eh, cuando el Bautista, Juan el Bautista, cuando él comenzaba a anunciar, ¿sí? El que decía, arrepentíos, ¿sí? Y llamaba a muchos estos serpientes, ¿sí? Víboras, generación de víboras. Quién os salvará de la ira venidera? ¿Sí? Hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, tanto en el Génesis como los profetas, como Juan el Bautista, nos estaba diciendo que todas nuestras obras son malas. Entonces, como nuestras obras son malas, aquí en San Juan 3 nos dice que nos acerquemos a la luz, ¿cierto? A la luz que es nuestro Señor Jesucristo, pues Él nos justifica delante de Dios. Así nos dice, ¿no? En Judas, también lo dice en Judas, ese capítulo también me parece muy interesante. Y la verdad es de que lo escuché o lo leí, me pareció muy bonito. Aquí esto no se trata de nosotros, eso se trata de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces Judas, los versículos últimos, 25, 24, 25. Dice, bueno, dice en esta versión, el 24 y 25 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenece a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Aquí nos está diciendo que es Cristo quien nos lleva, ¿sí? Que nos lleva, dice, y aquel que es poderoso, dice la versión Reina Valera, y aquel que es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces, es nuestro Señor Jesucristo quien nos lleva, ¿sí? Sin mancha y sin caída. ¿Por qué? Porque su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Estar ahí presente, firmes por medio de la fe, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, por medio de la fe en Jesucristo nosotros delante de Dios somos sin mancha y sin caída. Aquí vamos a leer Isaías 1:6. Isaías capítulo 1, versículo 6 dice, aquí podemos ver realmente cómo es la condición del ser humano si no recibe la luz, si no recibe lo que hemos explicado en el día de hoy. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No está cubierta, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
Amén, hermano. Y hemos acabado de leer antes de estos Judas que nos dice, y aquel que es poderoso para presentarnos sin mancha y sin caída, ¿sí? Delante de su gloria, con grande alegría, al único y sabio Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él es el que nos presenta sin ninguna de estas, digamos que, especificaciones que leímos ahorita en Isaías 6, ¿cierto? Porque Él nos limpia de todo pecado. Entonces, hermano, el llamado es que aún hay tiempo, ¿cierto? Aún hay tiempo que creamos en el Evangelio. El Evangelio es eso, se resume que Cristo ya pagó, Cristo ya efectuó la purificación de nuestros pecados. No hagamos caso a nuestra conciencia, lo que hablamos ayer por medio del hermano, bueno, que nuestros pensamientos son perversos, que son muy diferentes a lo que dice las Escrituras. ¿A quién vamos a creer? ¿A nuestros pensamientos o a la palabra de Dios? Entonces nosotros debemos nacer de nuevo por medio de la palabra. Así dice, eso es lo que dice la Escritura, ¿sí? Entonces hoy hemos aprendido esto. Una vez más, que la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo, no nuestros pensamientos, porque nuestro pensamiento lo que hace es esto, es, digamos que resistir al Espíritu, realmente eso es lo que dice. Sí, entonces eso, bueno, aquí alguien escribió Romanos 3:31, que pues por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera. Bueno, digamos que la ley, dice la escritura, dice, sabiendo esto, que la ley no es para el justo, ¿sí? Sino para los pecadores realmente. ¿La ley para quiénes son? Para los pecadores, para que se den cuenta cuál es su condición y puedan venir a Cristo. Los que somos de la fe no invalidamos la ley, la cumplimos porque la ley demandaba muerte, ¿cierto? Más Cristo murió y pagó. Entonces ese es el mensaje. Entonces, ahí hay otro versículo más, Gálatas 3:12, afirma todo lo que hemos venido diciendo, ¿cierto? Entonces, hermanos, hasta hoy, una vez más, el Evangelio, poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, está claramente. Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y entonces, oremos para terminar. Dios, te damos gracias por este día, por permitirnos una vez más considerar tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por el cual tú enviaste y todos nuestros pecados fueron remitidos a Él. ¿Sí? Él murió por nuestros pecados, como dice las Escrituras, como testificaba la ley, como testificaban los profetas. Esa es la justicia de Dios que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la salvación, has puesto nuestro corazón para responder con fe a este mensaje que no tiene nada que ver con hombre, pues este es el misterio, esta es sabiduría de Dios, que para el mundo le es locura, pero para nosotros los que hemos creído, este es el poder de Dios para salvación. Te damos gracias por Señor, te pedimos por la iglesia que está en todo el mundo anunciando este poderoso evangelio porque estamos en tiempos finales. Te pedimos por los hermanos, te pedimos por nuestra familia, por nuestros compañeros de trabajo que escuchan el mensaje por medio de nosotros y a todo el que va a escuchar por medio de nosotros, Señor, que tú pongas también su corazón dispuesto a recibir, porque tú eres el que pone el querer como el hacer, tú eres el que agrega quién es el que ha de ser salvo, Señor. Y como tú lo dices, nadie puede venir a mí si no es enviado por el Padre. Entonces, Señor, todo se trata de ti, todo tiene que ver contigo realmente y no como nosotros, no como nosotros como hombres, Señor. Entonces, gracias, Señor, y hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Amén, amén. Gracias por estar aquí compartiendo y pues nos veremos el día de mañana. Mañana me toca compartir y pues si se han perdido la predicación del día de hoy, de lo que el hermano estaba compartiendo, no duden en que esto va a ser subido al canal de YouTube. Bueno, aquí voy a poner el comentario. La repetición de este live va a estar en YouTube, en el canal Salvador de los Pecados, para que puedan ir y buscar ese canal. Así se llama tal cual el canal, Salvador de los Pecados. Así pueden volver a repetir esta predicación y pues tomar nota, escuchar. Entonces, nos veremos el día de mañana, que ya me toca a mí a compartir, ya es mi turno. Y nos veremos. Chao, chao.